Bueno, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Mucho gusto. Me presento. Mi nombre es John Jairo Izaza. Hago parte del equipo de ingeniería de Oracle. Les presento un poco, pues, mis datos de contacto. Por si tienen alguna pregunta, duda, inquietud, pues, por favor, no duden en la llamada por el sur en el Fiona Network, colocar todas sus inquietudes, básicamente. Lo que vamos a hacer en este último track es hablar sobre todo el tema de monitoreo, ¿no? Todo el tema de monitoreo y aplicaciones con Cloud Native. Esta charla se va a dividir en dos partes. Vamos a hablar un poquitico sobre cuáles son esos elementos que ofrece Oracle Cloud para monitorear todo el ecosistema que nosotros tenemos al desplegar servicios, bien sea Kubernetes, funciones, máquinas virtuales, bases de datos. Y pues vamos a seguir con parte de laboratorios. Para este caso sería el laboratorio número 7, ¿vale? Perdón, número 5, según la guía. Lo vamos a seguir, vamos a hacer un ejercicio muy chévere, muy interesante. Vamos a hacer el monitoreo de las redes, de las VCNs del clúster de Kubernetes que se creó previamente y vamos a armar algunos dashboards y hacer una correlación de eventos para mostrar un poquitico esas capacidades y funcionalidades. Bien, generalmente nosotros en los equipos de desarrollo tenemos demasiadas herramientas que nos ofrecen los proveedores de nube, ¿cierto? E inclusive herramientas free que utilizamos mucho para poder monitorear ciertos servicios, monitorear el rendimiento a nivel de las máquinas virtuales, de las bases de datos, poder mirar cuál es el stack de recursos que yo tengo y cómo se desempeñan esos recursos virtuales en bajo ciertos parámetros o bajo ciertos esquemas de pruebas que yo realice. Pero la verdad nosotros nos enfocamos y casi siempre tenemos algunos retos que cumplir, ¿no? Uno es muchas herramientas en el mercado que hacen de todo y eso a veces nos complica un poco la vida porque nos toca aprender de diferentes herramientas para monitorear X o Y servicio, inclusive para dar un tracking y una trazabilidad al código que estamos desplegando. Y en ese ecosistema y en esa ruta de DevOps que nos explicaba Jorge anteriormente, pues obviamente existen muchas tecnologías que podemos adaptar para cumplir esas necesidades. Sin embargo, pues nosotros tenemos un enfoque mucho más práctico. Nosotros, la verdad, manejamos todas las herramientas de monitoreo como servicio. Ahorita les vamos a mostrar cuáles son las que tenemos. Tenemos una amplia gama y variedad de servicios para monitorear desde una red hasta una base de datos, hasta un clúster como tal, e inclusive hacer un tracking de lo que está haciendo el usuario en la aplicación, ¿vale? Y lo hacemos de una forma mucho más automatizada para que la experiencia del uso y apropiación de la tecnología sea mucho más rápido y más eficaz cuando trabajamos en estos proyectos bajo todo un ecosistema de DevOps, ¿vale? ¿Qué queremos? Pues básicamente afianzar esos conocimientos, ver un costo y oportunidad en utilizar estas herramientas que nos ofrece la nube de Oracle y pues obviamente tener una alta integración con todo el ecosistema que tengo con unos costos mínimos o bajos en ese sentido. ¿Por qué los clientes eligen de primera mano utilizar las herramientas de observabilidad, análisis y monitoreo en OSI? Básicamente, hay seis criterios, digámoslo así, que vemos que nuestros clientes se involucran más y escogen esta clase de herramientas. Y es primero, pues, que es nativo, ¿no? Generalmente, pues, en un ambiente tradicional tengo que comprar software, comprar licencias, tener infraestructura a veces para poder implementar esta clase de herramientas, tener un conocimiento y un background para poder monitorear lo que yo quiero y darle visibilidad al negocio y lo que está pasando con toda mi infraestructura. Pero realmente nosotros, dentro de nuestra nube, pues tenemos herramientas basadas en software como servicio nativas, que ya vienen inmersas dependiendo de las capacidades que yo quiera tener y que las puedo utilizar fácilmente, ¿vale?
Quiere decir que nosotros ofrecemos prácticamente herramientas que cubre todo el ecosistema, entiéndase todo el ecosistema desde una IP, una VCN, una red virtual, hasta una granja donde tengamos clústeres de Kubernetes, que yo pueda monitorear, pueda tener registros de lo que está pasando, pueda tener trazabilidad de lo que están haciendo los usuarios, pueda haber brechas, si hay de seguridad o no. Por ahí Leo en la anterior demostración nos mostraba cómo desde un WAF yo puedo parametrizar, yo puedo seguir esa IP, ese sitio web, cómo puedo bloquear o permitir ese tráfico. Bueno, todos esos logs y esa huella digital de nuestros recursos, pues nosotros las podemos containerizar y unificar pues en todo el ecosistema de monitoreo y análisis que tenemos. Básicamente soportamos diferentes tipos de aplicativos, no importa el volumen de la data, la verdad. Nosotros estamos en la capacidad de ofrecer todo un ecosistema muy variado, con un SLA muy alto, precisamente para que el negocio pueda tomar mejores decisiones con lo que está pasando en la infraestructura. Y pues hay una relación, claramente, esto es más del lado comercial, en una relación precio y beneficio, ¿no? Para que sepan, hay ciertos servicios que de hecho nosotros tenemos una capa gratuita que no importa la cantidad de logs, el tamaño o el almacenamiento o el tipo de recurso al cual yo esté, por ejemplo, monitoreando el servicio, pues es free, ¿no? Entonces eso nos da una visión de qué tan comprometido primero las herramientas y los servicios de Oracle se están adaptando a los negocios realmente para ofrecer un valor y que pues obviamente facilitemos la tarea diaria cuando trabajamos esta clase de proyectos, no solo de infraestructura como servicio, sino todo un ecosistema como lo veíamos de DevOps anteriormente. ¿Qué vamos a ver? Vamos a analizar un poquitico cuáles son esas herramientas y esos servicios que tenemos disponibles para todo el tema de observabilidad y gestión. Realmente son 6, de las cuales 3 de ellas están enfocadas a bases de datos Oracle, ahorita las vamos a analizar, y MySQL, que también es un componente muy importante para nosotros cuando ofrecemos bases de datos como servicio. El primero es el servicio de monitoreo. ¿Qué hace básicamente el servicio de monitoreo? Pues nos permite tener una vista completa de 360 grados de todos los recursos y servicios que están desplegados en OSI. ¿Sí? Como yo les decía, un ejemplo es una red virtual y esa red virtual trae unas IPs que pueden ser privadas o pueden ser públicas. ¿Sí? Entonces yo debo tener una forma para poder dar trazabilidad y saber esa IP, qué usuario, qué aplicación, qué puerto o qué servicio está interactuando con ella, ¿vale? Nuestro servicio de monitoreo cubre todo lo que tiene que ver con el ecosistema de servicios que se despliegan en OSI y se basa como en 2 conceptos. Ya los vamos a explicar ahorita en un gráfico en el siguiente slide. Primero es cómo mido, qué mido y cómo alerto o cómo me notifica. ¿Vale? Y eso es lo que se llama un monitoreo basado en métricas, ¿vale? Ahorita cuando estemos en la demostración, pues vamos a ver que tenemos muchos, por decirlo, cientos de namespace o servicios de catálogos de nombres que yo puedo monitorear dentro de Oracle Cloud, ¿vale? Lo vamos a hacer muy simple, vamos a trabajar básicamente con redes en este ejercicio, pero no quiere decir que sea lo único, podemos trabajar monitoreando servicios de base de datos, monitoreando, por ejemplo, los servicios de API Gateway, que esta mañana nos estaban mostrando cómo interactúa y cómo trabaja con todo el ecosistema. Inclusive podemos monitorear funciones, ¿cierto? En el momento de desplegar una función para desplegar una acción y una tarea, ¿cómo hago para que se me notifique el evento, para que sepa yo qué está pasando con la función, cuándo se ejecuta, cuándo termina? Todo eso lo puedo hacer con el servicio de monitoreo. Como les decía, funciona en dos partes. Primero debo tener un elemento que va a ser los recursos dentro de OSI.
Y dentro de esos elementos, pues voy a tener una serie de métricas que yo como administrador puedo establecer y pues obviamente eso dispara unas alarmas. Y un ejemplo muy sencillo es, tengo una máquina virtual y por ende tengo una aplicación web que trabaja con esta y quiero saber en qué momento tengo que escalar, hacer un escalado, ¿sí? De recursos por la demanda que yo tenga de los usuarios sobre la aplicación, ¿vale? Y yo no tenga que estar, digámoslo así, administrando 100% la infraestructura, sino que el servicio está en la capacidad de, bajo esa demanda escale, notifíqueme bajo un umbral que yo le voy a dar, ¿vale? Y ahí es donde vienen las alarmas, que son los métodos de notificación que nosotros podemos configurar. Tenemos varios, realmente ahorita les voy a mostrar, pero esta mañana habíamos visto uno que era el servicio de notificación. Por ahí nos estaba explicando Jorge cómo desde una función yo puedo notificar un servicio y ese servicio dispara una acción y me puede notificar a mí qué está pasando a nivel de un mensaje texto, un correo electrónico, por ejemplo. Esas alarmas yo las puedo configurar bajo el servicio de monitoring. No hay un límite realmente. Nosotros damos dentro del servicio alternativas y digamos que la idea cuál es, damos recomendaciones sobre las que más se van a desplegar bajo ese recurso. Ejemplo, una instancia generalmente, ¿qué alarmas o métricas necesitamos? Las típicas, utilización de CPU, utilización de memoria y velocidad a nivel de IOS o throughput del disco. Esas son parametrizaciones básicas que ya la consola me da y que yo puedo configurar rápidamente para que me notifique. Importante, cómo yo interactúo con todo este ecosistema de monitoreo. Durante toda la jornada hemos visto una interacción a través de la consola de Oracle Cloud. ¿Sí? Entramos a la consola con un usuario y password y empezamos a trabajar sobre los recursos. Sin embargo, no es la única alternativa. Nosotros tenemos SDKs y tenemos APIs documentadas en diferentes tipos de lenguaje para que los desarrolladores puedan interactuar con los servicios a través de API REST, por ejemplo, y a través de ciertos lenguajes que tenemos soportados para que puedan crear sus propias sentencias, sus propias consultas y sus propias métricas de monitoreo sin tener que entrar a administrar a través de la interfaz, ¿no? Que la verdad me gusta mucho más en esta segunda opción porque nos da una forma de trabajar con código eh, muy corto y trabajarlo ágilmente. Y pues lo podemos hacer o interactuar también a través de herramientas que hay en el mercado o herramientas de terceros. Bien, en el tema de monitoreo nosotros podemos ser granulares, nosotros podemos aplicar servicios de monitoreo para recursos independientes, no es lo mismo aplicar métricas para monitorear una base de datos que aplicarla para, por ejemplo, una aplicación web. Yo puedo crear diferentes alarmas, pero algo súper interesante es que yo puedo tener un hub, ¿cierto? Que en este caso se llama Service Connector, ahorita lo vamos a configurar, que me va a permitir unificar todos esos recursos, todos esos elementos que yo tengo dentro de mi ecosistema de Oracle y poder tener diferentes tópicos de notificación, no solamente notificaciones basadas en eventos, ¿cierto? Que es un patrón muy utilizado, la verdad, en aplicaciones basadas en microservicios, sino que yo puedo, por ejemplo, configurar tópicos para que se me notifique por correo electrónico, por Slack, por ejemplo, por funciones, por mensajería. Entonces, fíjense en cómo nuestro ecosistema en esta primera parte de monitoreo, pues es bastante amplio y bastante flexible para que todos los podamos utilizar de una mejor manera. Bien, el segundo es el logging, que es el segundo principio de observabilidad. Y básicamente, ¿qué es logging o logs? Imagínense que ustedes tienen una serie de recursos desplegados en OSI y podemos tener
en una sola pantalla, en una sola vista, todos los logs, todos los registros y lo que yo digo, la huella digital del servicio recurso en un solo dashboard visualizando qué es lo que está pasando. Básicamente eso es un login o eso es un log, que yo puedo correlacionar eventos, ¿cierto? Para ver qué está pasando con el servicio, ¿cierto? Puedo crear reglas basadas en acciones y un ejemplo es el que yo les comentaba anteriormente. Un ejemplo básico es el de la máquina virtual. Notifíqueme o guarde los logs cuando la instancia llegue al 80% de la capacidad de memoria, notifique, pero guarde los eventos. Y los logs yo los puedo guardar, yo los puedo tener en un repositorio. Ese repositorio pues lo puedo albergar por un determinado tiempo para tener esa auditoría de esos logs que están pasando con el servicio, ¿vale? ¿Cómo funciona? Nosotros tenemos tres clases de eventos basados en logs. De hecho, en el laboratorio vamos a trabajar en uno que es el log de servicios. Recuerden, tenemos logs de auditoría que básicamente ya están por defecto, no tenemos que configurar nada. Son servicios emitidos directamente por OSI. Inclusive yo puedo ver un usuario que está administrando la plataforma, cuándo ingresó a la plataforma, qué recurso desplegó, cuándo fue su último login, si creó o no una clave para una máquina o para utilizar un KMS. Todos esos son eventos de auditoría que se generan en el sistema y los puedo guardar. Existe una segunda parte que son los logs de servicios, que son servicios propios de OSI, ¿sí? En este caso, en el laboratorio que vamos a hacer, vamos a trabajar los logs para ver el flujo de una VCE en una red virtual. Pero como yo les decía anteriormente, pues tenemos varios, está logs para ver el API management, para las funciones, logs para los balanceadores o el load balancer, para el WAF, por ejemplo. Y tenemos un tercero que son los logs personalizados o lo que llamamos customización, que básicamente podemos consumir y crear de una manera personalizada esos logs mediante APIs que nosotros creemos, ¿vale? A veces decimos, no, yo necesito relacionar y tener un evento que me mida exactamente el tiempo en que un usuario ejecuta una acción sobre el software y eso conlleva a una autenticación o a una consulta en la base de datos. Posiblemente por defecto no lo encontremos como una regla establecida dentro del servicio de login, pero la podemos crear y la podemos consumir mediante los servicios de API, ¿vale? Ese es como un ejemplo general. El tercer componente es Login Analytics. Y imagínense de los dos elementos que les comenté anteriormente, Login Analytics lo que nos permite es indexar, agregar, correlacionar y unificar toda esa data en un solo dashboard. Utiliza algoritmos de Machine Learning en el back para poder predecirme, para poder decirme cuáles son esas anomalías, cuál es ese comportamiento que está teniendo ese servicio y me puede ayudar a mí a tomar mejores decisiones. ¿Sí? No solamente trabaja información basado en logs de eventos que ya pasaron, sino que recopila esa data, hace una retención automáticamente y lo que me permite a mí es generar diferentes tipos de análisis y dashboard pues para tomar mejores decisiones. Algo súper interesante en el servicio de login, y lo vamos a configurar también ahorita, es que yo puedo estructurar y diseñar expresiones regulares. ¿Sí? Nosotros o el Login Analytics soporta lo que llamamos MQL, Monitoring Query Language, y es básicamente escribir expresiones regulares para, por ejemplo, analizar ciertos elementos o ciertos logs que por defecto no los puedo tener. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, ahorita vamos a ver dos ejemplos
de dos expresiones regulares que vamos a ejecutar en el servicio y lo que nos va a permitir es ver cuáles son las direcciones de IP que están interactuando con mi red virtual y el tráfico tanto entrante como saliente que está teniendo el clúster de Kubernetes que creamos anteriormente. Entonces, súper importante, lo hace de una forma fácil, realmente. Si a veces yo tengo un poco de dificultad en crear estas expresiones regulares, no hay ningún problema. Dentro del servicio de login, Analytics tenemos una biblioteca basada en eventos, que inclusive yo puedo tomar de esa biblioteca, simplemente copiar y pegar la expresión que necesite y automáticamente ya puedo empezar a alimentar pues todos los dashboards que tengo. ¿Vale? Bien, aquí vamos a hablar de un servicio ya enfocado a nivel de bases de datos Oracle Cloud, ¿vale? Que se llama Application Performance Monitoring. Y básicamente, ¿qué es lo que nos permite hacer? Permite hacer un seguimiento, un diagnóstico detallado de lo que está pasando con la base de datos y lo que está pasando a nivel de infraestructura y capa de aplicación del servicio que yo tengo. ¿Sí? Entonces, nos permite monitorear, como su nombre lo dice, el rendimiento de la aplicación, pero visto desde lo que hace el usuario final y cómo el usuario final interactúa con la aplicación. ¿Sí? Y obviamente el APM trabaja y se alimenta básicamente de lo que tiene que ver con bases de datos de Oracle, ¿sí? Sin embargo, si no son bases de datos Oracle y es otro motor, yo puedo aplicar un APM a solamente la capa de aplicación. Entonces, él me va a estar recolectando, me va a estar diciendo y recopilando esa información de lo que está pasando y de hecho hace un diagnóstico y el mismo servicio me da unos criterios bajo unas métricas, ¿cierto? Donde me dice qué problemas tengo y me dice el rango o me dice la seriedad de ese problema. Me lo puede poner en un icono rojo, hay un intermedio que es amarillo y uno verde que es un check, donde dice para la aplicación y para lo que estamos viendo, este servicio está check sin ningún problema. Y todo eso yo lo puedo visualizar en tiempo real. El siguiente es Database Management. Database Management, este sí es un servicio que única y exclusivamente trabaja cuando yo despliego servicios de base de datos Oracle Database. Básicamente lo que hace es tener una visión completa, no solo a nivel de infraestructura o a nivel de capacidades de cómputo, sino a nivel de hecho de todo lo que está pasando con la base de datos a nivel de usuario, a nivel de transacciones, por ejemplo, a nivel de sesiones. Yo puedo ver cuáles son las sesiones que tengo abiertas, cuáles son esas sesiones que me está ocupando una mayor o menor capacidad de cómputo. Y lo que hace es que se activa y trabaja bajo algo que nosotros llamamos un Performance Hub, que básicamente es una consola unificada, única, que me permite no solo ver la información, sino que yo mismo, como administrador, puedo empezar a cambiar ciertos parámetros y, por ejemplo, arreglar ciertas ejecuciones que están pasando con la base de datos, ¿vale? Inclusive yo puedo tomar acciones de bloquear sesiones, si hablamos de bloqueo de sesiones a nivel de la base de datos. Entonces, no solamente me da, digamos que, ciertas gráficas súper chéveres y avanzadas, sino que yo puedo tomar decisiones sobre lo que está pasando a nivel de base de datos. También tiene un motor de ML, un motor de Machine Learning, que lo que hace es aprende de los errores, aprende de lo que están haciendo con la base de datos y me da recomendaciones de mejora a nivel de performance y a nivel de rendimiento, ¿sí? Entonces también nos da una herramienta para nosotros poder tomar ciertas decisiones que estén pasando con el servicio.
Y el último es Operations Insights. Ya este es el último elemento y componente antes de pasar al demo. Y básicamente Operations Insight complementa el servicio anterior de Database Management y lo que nos permite hacer es ver rápidamente y a nivel de no performance, sino a nivel de recursos y capacidades, cómo es el comportamiento de mis recursos. Y esto es supremamente importante porque recordemos que cuando yo despliego cualquier servicio en nube, pues está la primer filosofía, digámoslo así, que es todo bajo demanda, ¿no? Y ahí yo tengo que cuidar mis costos. Yo tengo que ser eh, muy exacto, muy detallado de lo que estoy consumiendo y tomar acciones cuando esté sobrepasándome en esos consumos, pues porque al final esto afecta directamente el costo de los servicios. Operation Insight lo que hace es que hace un análisis de consumo, hace un análisis del performance de los recursos que yo tengo a nivel de, por ejemplo, bases de datos, ¿sí? Y él lo que me da a mí son recomendaciones y me dice, venga, esta base o esa instancia que estamos trabajando, históricamente durante los últimos 20 días llegó a un máximo de performance y de rendimiento de, no sé, de la RAM del 50%. Y él nos da una recomendación para que bajemos esa RAM, ¿sí? Él no lo hace, nos da la recomendación. E inclusive nos puede decir cuánto podemos reducir a nivel de costos si tomamos esa acción, ¿sí? Entonces, esta Operations Insight va un poco más allá de poder ver la capacidad o ver el tamaño de los recursos que estoy desplegando en OSI, sino me ayuda a predecir esos costos que yo pueda superar en el futuro y pues tomar diferentes acciones, ¿vale? Con esto terminamos como el contenido a nivel teórico, digámoslo así, de lo que es este capítulo de monitoring y vamos a comenzar con el laboratorio 5 que se llama Operations Cloud Native y vamos a implementar algunos de los elementos que yo les estaba mostrando anteriormente. Entonces, permítanme acá, yo voy a correr esto por acá. Entonces, para que nos situemos, nosotros deberíamos, al final de desplegar el clúster de Kubernetes, de desplegar las funciones, de desplegar el pipeline, que con Jorge estábamos viendo anteriormente. Entonces, ahora, con esos recursos, lo que voy a hacer es monitorearlos. Entonces vamos a estar en el laboratorio 5, vamos a seguirlo paso a paso. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Una vez estemos pues en la consola de OSI, ¿qué es lo que queremos? Yo entré a esta red virtual, a la VCN de lo que Jorge desplegó anteriormente, ¿cierto? Y en el momento de desplegarlo, eh, el clúster de Kubernetes nos generó tres tipos de VCN. Una VCN del balanceador, una red pública del balanceador, una red pública del endpoint y una red de los nodos del clúster de Kubernetes. Vamos a trabajar analizando esta red únicamente. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es activar el servicio de login. Vamos a ir a Observability and Management. Vamos a entrar a login. Y una vez estemos en el login, vamos a crear un primer log de servicios, ¿vale? Creo que acá en el momento de desplegar el servicio anteriormente me generó algunos logs por defecto, mira, uno para el balanceador y el de DevOps que creó Jorge anteriormente, pero vamos a crear otro y este, como yo les decía, va a ser un log de servicio. Si se acuerdan en el slide que les mostré, tenemos diferentes logs de servicios, tenemos para API Gateway, DevOps, para funciones, para balanceadores.
En este caso, vamos a utilizar el log de servicio para las VCNs. Y me tendría que mostrar las VCNs que tengo desplegadas, ¿vale? Lo puedo hacer para VPN, si tuviera una VPN, por ejemplo, pues o un WAF, él estaría en la capacidad de decirme cuál es el recurso y él automáticamente sobre ese recurso va a trabajar. Entonces vamos a trabajar sobre este que es el de nodos. Listo. ¿Y qué categoría? Automáticamente ya por el hecho de yo seleccionar el servicio de BCN, ya existe una categoría predefinida que se llama Flow Logs, que básicamente, ¿qué es esta categoría? Flow Logs es una categoría de monitoreo que me permite ver la trazabilidad, el tráfico de lo que está sucediendo en la red que yo tengo en OSI, ¿vale? Y ahorita que lo configuremos, lo vamos a ver. Vamos a ver cuáles son las IPs que están interactuando, cuáles son los servicios que están interactuando, cuál es el tráfico que está pasando por esa red, ¿vale? Entonces vamos a utilizar esta categoría. Y lo que vamos a hacer es acá en el log name, vamos a colocar flow log logs bcn. Listo. Y lo que vamos a hacer es crear un nuevo grupo. Ya, como les decía, se habían creado unos grupos anteriormente. Vamos a crear uno nuevo. Simplemente esto es un elemento. Lo que vamos a hacer es llamar este log group. Vamos a llamarlo, no sé, log group 3. Listo. Y pues simplemente vamos a crear como ese contenedor. Listo. Y acá lo vamos a dejar por defecto. Yo puedo tener una retención de logs para temas de auditoría entre 1 y 6 meses. Vamos a dejarlo por defecto. Vamos a habilitar el log. ¿Qué está pasando? Estamos creando un elemento, un log de eventos para una red virtual que yo ya tengo en OSI, que es donde está el clúster de Kubernetes. ¿Y qué va a pasar? Que ahorita lo que está sucediendo es que el servicio está recopilando, está recolectando los datos y por ahí yo creo que en 1 o 2 minutos, tenemos que darle un poquitico de tiempo, automáticamente voy a ver los logs de eventos de ese servicio puntualmente, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Le tenemos que dar por ahí unos 2 minuticos, diría yo, porque está recopilando los eventos, todavía no me va a aparecer ninguno. ¿Listo? Y lo que vamos a hacer es, nos vamos acá a logs, al panel, y más o menos a los 5 minutos que empecemos a recopilar los eventos, ya lo vamos a ver en el servicio. Y con esos logs, lo que vamos a poder hacer son construir 2 sentencias eh, para analizar el estado de esos logs y crear dos dashboards, ¿vale? Entonces, démosle aquí a actualizar. Ok, me voy a ir aquí. Actualizar al log, ya lo creé, listo. Fíjense que dice BCN subnet. Vamos a ver si ya recopiló algunos logs de eventos. Fíjense, listo, ya los recopiló. Y mientras seguimos en la conversación va a recopilar muchos más. Entonces, fíjense, por ejemplo, esto lo está haciendo en horario UTC. Estoy recopilando logs de la BCN y él me está diciendo, por ejemplo, esa BCN, qué IP tiene, qué puerto maneja, qué rango de puerto y qué paquetes se está transfiriendo a nivel de bytes, ¿vale? Entonces fíjense en cómo yo puedo poder seguir, auditar cuál es el destino, cuál es el final de una IP de un puerto. Fíjense acá, esto está en formato JSON, quiere decir que yo lo puedo consumir, exportar y trabajar sin ningún problema. ¿Cuál es el recurso? ¿De dónde lo estoy haciendo? ¿Desde qué compartment, por ejemplo?
cuál es la BCN, cuál es la subred. Entonces, fíjense en toda la información que me da, ¿vale? Y de hecho lo voy a dejar andando, ¿sí? Porque vamos a requerir muchos más eventos. Listo. Ya tengo los logs, ya tengo el servicio de BCN. Ahora vamos a hacer una correlación de eventos y lo vamos a hacer con Login Analytics. Todo este capítulo que hemos hablado sobre las herramientas de monitoreo, cuando ustedes estén en esta parte de laboratorio, lo vamos a ver en el capítulo que se llama Observability and Management. Fíjense en que por aquí yo les hablé del APM, del monitoring, del logging, del database management, ¿cierto? Aquí vamos a encontrar todos esos elementos que les expliqué anteriormente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar Login Analytics. La primera vez que ingresemos en nuestros tenancy, el servicio va a requerir una activación, ¿sí? Se demora un minuto porque él activa el servicio y crea unos dashboards como los que ustedes ven acá. Aquí yo ya lo activé previamente por temas de tiempo, pero pues no se preocupen. Según la guía, se los voy a mostrar acá, fíjense. Una vez tengamos el servicio activo de login, él va a habilitar unos permisos en un grupo de administrador del tenancy, y lo que va a hacer básicamente es recopilar algunos datos iniciales y nos va a generar unos dashboards por defecto que tenemos, como los que ustedes ven acá, ¿vale? Esta es como la primera vista que vamos a tener. Listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer, ya lo tenemos activo. Miremos aquí. Vamos a ir al explorador de eventos de Login Analytics. Listo. Y fíjense en lo que yo les comentaba anteriormente. Voy a intentar acá hacer algo. Acá, por ejemplo, podemos ver las expresiones regulares. Él nos da una por defecto para este ejercicio. Entonces, según el laboratorio, vamos a trabajar con dos expresiones que ya tenemos creadas. Entonces, lo primero que vamos a hacer antes de ejecutar la sentencia, entonces vamos primero a la parte de administración. Vamos a ir al grupo o al log que creamos anteriormente. ¿Listo? Ya habían dos creados, vamos a crear un tercero. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es todos los registros que estamos en estos momentos, recopilando de la BCN, los vamos a agrupar en este servicio, en esta característica realmente, y los vamos a desplegar en Login Analytics, ¿vale? Entonces, aquí vamos a crear uno que se llame Log Group BCN, pongámosle 3, ¿vale? Creemos el grupo, listo, y lo que vamos a hacer ahora es utilizar el hub, que en este caso se llama Service Connector. ¿Qué es un Service Connector? Básicamente nos permite recopilar la data de todos los servicios que yo tenga en OSI, no importa su origen, si es una máquina, si es una IP, si es una base de datos. Es un hub que nos permite recopilar todos esos elementos y agruparlos en un solo contenedor para que el servicio de Login Analytics lo use. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces vamos a un momento. ¿Dónde está? Acá está el Service Connector. Vamos a crearlo. Entonces vamos a crear uno que se llame, no sé, Service Connector BCN. Acá, Service Connector BCN. Listo. ¿Qué categoría? Login. Listo. Y en Login me va a aparecer varios targets.
Vamos a utilizar el Login Analytics. ¿Por qué? Porque quiero que recopilemos la información y hagamos los tableros de consumo de esas IPs, de esa red que les estamos diciendo, pero pues yo lo puedo hacer sobre notificaciones, sobre streaming. Si yo tuviera, por ejemplo, cargados logs de eventos en un Object Storage, también aquí yo puedo utilizar esa fuente, ¿vale? Entonces vamos a utilizar el Login Analytics. Recordemos siempre que todos los elementos que nosotros creamos están se crean en un compartment. Procuremos siempre cuando estemos haciendo el laboratorio dejarlo todo en el mismo compartment, ¿sí? Por recomendación, si tenemos las redes, la base de datos, el clúster de Kubernetes, el balanceador en un solo compartment, procuremos dejar los servicios de eventos en el mismo compartment, ¿vale? Entonces aquí vamos al grupo 3 que ya habíamos creado anteriormente y el log que ya lo tenemos listo, creado anteriormente. ¿Qué nos falta? Nos falta configurar el target y el target va a ser este. Listo. Listo. Fíjense en algo acá interesante y es que en la medida que yo voy agregando diferentes fuentes, ¿cierto? Voy a poner acá, no sé, otro grupo u otra fuente, ¿sí? En la medida que yo voy agregando diferentes fuentes, en la parte derecha, bueno, aquí está actualizando, Oracle me está dando la sintaxis, la expresión regular que yo voy a necesitar si quiero consumir el servicio desde un API, ¿vale? A veces no tenemos que construirlas. La documentación nuestra es muy amplia y ahí las podemos pues capturar y tener. Entonces vamos a configurarlo y acá vamos a crear una política. Listo, entonces le vamos a dar crear. ¿Para qué? Para que garanticemos que podamos leer y consumir todos los logs con privilegios. Y acá le vamos a dar crear. Listo. Tampoco se demora mucho. Realmente esto es muy rápido. La creación de estos recursos. Listo. Lo que vamos a hacer ahora, miremos cómo está y cómo va el servicio de logs. A ver, miremos en Flow Logs. Y acá debería cargarme, listo, fíjense, ya en el momento que hablamos, ya me ha cargado muchos más logs de eventos, ya me está mostrando los últimos 5 minutos, ya me está mostrando diferentes picos en diferente tiempo, entonces eso es bueno, pues porque quiere decir que estamos recopilando todo lo que tengamos. Listo, entonces lo que vamos a hacer ahora sí es configurar las consultas. Entonces vamos acá al servicio de Login, Analytics. Vamos acá un momento. Listo. Entonces acá lo que vamos a hacer, según la documentación, es la siguiente. Acá hay dos expresiones regulares. Esta y esta. Esta primera lo que nos permite básicamente es una consulta que busca las direcciones de IP de origen del ABCE. Listo, entonces lo que vamos a hacer es simplemente copiarla tal cual. Cuando estén haciendo esta parte del laboratorio, por favor asegúrense de copiar toda la expresión, ¿cierto? Al pie de la letra con, eh, con las comillas, digámoslo así, porque de pronto a veces pues nos puede, eh, por ejemplo, si no la escribo con comillas y le doy run, creo que me apareció un error, fíjense, él no lo va a entender, no lo va a capturar, entonces procuremos copiar completo, ¿vale? Entonces tratemos de ejecutarlo acá un momento, él se va a demorar haciendo ese primer registro, ¿listo?
Y lo que vamos a hacer, lo que se esperaría, es básicamente una vez recopilado, tendríamos que, ahí tenemos que darle una espera de unos 2 minuticos. Voy a ponerlo acá en la imagen. Lo que sucedería es que vamos a recopilar y nos va a mostrar este gráfico, ¿cierto? Como en torta, con unos porcentajes, que lo que nos dice es básicamente cuáles son las fuentes o las IPs que están trabajando o estamos recopilando e interactuando con esa BCN. ¿Listo? Existen dos, como les decía, dos gráficos que tenemos que, o dos consultas realmente que tenemos que trabajar. ¿Listo? Acá ya estoy ejecutando nuevamente la segunda. Listo, entonces fíjense en acá, la segunda consulta nos dice básicamente de la BCN, tráigame un promedio, ¿sí? O cuénteme más bien, cuál es el tráfico entrante, ¿sí? Entonces acá claramente yo puedo comenzar a jugar con las herramientas de visualización. ¿Listo? Obviamente creo que acá se ve mejor en línea. Él automáticamente me carga el gráfico, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos ya ejecutado, lo que vamos a hacer es guardar este gráfico. Listo, y este se va a llamar, no sé, este se va a llamar tráfico de salida, Listo, entonces vamos a guardar el primer dashboard. Vamos a ver si el segundo está. Listo, entonces acá borramos la expresión, ejecutémosla, a ver qué sucede. Listo, fíjense. Si se dieron cuenta, la primera vez que ejecuté la consulta me salió, no un error, no me salió absolutamente nada. Y es que obviamente hay un delay porque lo que hace es una consulta, va y revisa en el log de eventos, va y revisa que el Service Connector esté correctamente configurado y ya obviamente me trae los datos. Fíjense acá ya como me los muestra, ya me está recopilando todos los datos y ya acá yo puedo utilizar como visualización un pipe. Creo que se ve, dejémoslo así en pipe, aunque ya puedo utilizar inclusive líneas o inclusive podemos utilizar diferentes tipos de formato o histogramas. Entonces ya una vez yo tengo este pipe acá, vamos a guardarlo como, y esto se va a llamar IPs de entrada. Listo. Bien, ya hemos guardado hasta acá. Hemos realizado dos consultas que ya están estructuradas. Ya hemos recopilado los eventos. Ya hemos generado los gráficos. Y ahora lo que vamos a generar es el dashboard. ¿Listo? Solamente quiero que revisemos acá y es lo que yo les comentaba anteriormente. Crear estas expresiones regulares a veces son difíciles, hay que tener cierto expertise en la forma de estructurarlo. Sin embargo, pues nosotros tenemos guías o wizards que nos permiten ver ejemplos y el mismo servicio pues ya ha recopilado algunos que son los más utilizados. Entonces yo puedo ver queries de ejemplos. Por ejemplo, si yo quiero ver una vista avanzada, ¿sí? Por ejemplo, de cuál es el tráfico malicioso que está pasando por el balanceador, si es que existiera. Listo. Yo simplemente ejecuto esta expresión regular, la puedo copiar, la puedo pegar acá, ¿sí? Y le doy run o la puedo ejecutar desde acá. Si le doy run no me debería aparecer porque creo que en este compartment no está el balanceador, pero miremoslo a ver. Parece que sí. Sí, fíjense que sí. Sí, el balanceador está, por ejemplo. Entonces, fíjense, por ejemplo, esta expresión me trae todo el tráfico que esté pasando por el balanceador y quiero que me lo muestre la fuente,
cuál es la IP y cuál es la transferencia a nivel de bytes. Y esto es supremamente importante porque yo con esto puedo tomar decisiones y medir, por ejemplo, si tengo un ataque, cuál es ese tráfico que está pasando por ese balanceador y cómo puedo empezar a mitigarlo. Y acá yo puedo inclusive generar diferentes alertas. Entonces, fíjense, por ejemplo, él me lo agrupa, me dice, bueno, si es anomalías, 2.44%, el resto está entre un grupo que es 70 y 10, que significa que no hay criticidad. Él me agrupa estos eventos. Entonces, fíjense, por ejemplo, que yo también puedo, inclusive, si quiero, voy a generar acá un dashboard que se llame tráfico. Tráfico LB. Entonces ya tengo tres. Y así yo puedo trabajar con la herramienta. Fíjense en cómo el login Analytics se convierte como en ese hub de todo el ecosistema de herramientas y servicios que yo tengo en OSI. Yo puedo empezar a jugar con las variables, yo puedo empezar a jugar con los parámetros de entrada, los parámetros de salida, los gráficos, si los quiero en barras, en torta, etcétera. ¿Listo? Con estos son suficientes. Ahora, pues, lo que vamos a hacer es crear un dashboard y con eso terminamos la sesión de este capítulo y de este laboratorio. Es un laboratorio muy chévere, muy interesante. Simplemente sigan la guía. Eh, Vamos a requerir, obviamente, como prerequisito, pues, haber creado el clúster de Kubernetes y todos los elementos que mis compañeros crearon anteriormente. Entonces, permítanme acá. Vamos a ir al dashboard. Listo. Un mensaje, digámoslo así. Cuando se crea el servicio de login Analytics, él crea por defecto varios tableros, ¿sí? Varios dashboards. Él crea un dashboard de BCNs, un dashboard del API Gateway, que son dashboards que ya vienen preconstruidos en el momento de activar el servicio, ¿vale? Entonces también los podemos utilizar. Entonces, simplemente vamos a crear un dashboard. Este dashboard vamos a llamarlo mi red corporativa. Corporativa. Listo. Ahora, una vez creado, pues tenemos que traer cuáles son las búsquedas que yo generé. Entonces, como siempre, les digo, eh, guardémoslos, revisemos el compartment donde estamos. Y aquí vamos a ver varios, realmente. Vamos a ver diferentes tipos de búsqueda. Claramente, si yo elijo alguna de estas, pues posiblemente me va a sacar un error, pues porque no he creado ningún log de eventos, ¿no? Entonces vamos a buscar los que hemos creado anteriormente. Uy, por aquí donde están. Este es uno, IPs de entrada. Vamos a arrastrarlo. Sigamos. Bueno, entonces lo que vamos a decir es agréguelo. Perfecto. Y agréguelo como una nueva entrada. Listo. Listo. Ahí fíjense que ya lo está agregando. Revisemos otro. Digamos, a ver dónde están. Déjenme en un momento. Las VCN tráfico entrante. Falta. Creo que se me pasó de pronto. A ver, IPs. Miremoslo por acá. Ya. Es más fácil así. Tráfico de entrada. Tráfico de destino. Vamos a ver si nos aparece algo. Listo. En el display del dashboard. Vamos a linkearlo al mismo dashboard que nosotros tenemos. Listo. No encuentra resultados porque no he creado el evento. ¿Y qué se me hizo el otro? Y busquémoslo acá, el otro servicio. A ver, miremos aquí. Vamos al compartment. Listo. IPs de entrada. Tráfico de salida. Ya los encontré.
estaban escondidos, y tráfico de load balancer, listo. Entonces, con estos, a ver, trabajémoslo acá, lo linkeamos acá. Eliminemos este y agreguemos el último, tráfico del balanceador, listo. Entonces acá, en un mismo dashboard, lo que yo estoy haciendo es, basado en expresiones regulares, ¿cierto? Crear búsquedas, guardar esas búsquedas y a través del log de eventos de la BCN que creamos en la primera parte del laboratorio, lo que estoy haciendo es unificando en un mismo dashboard, ¿cierto? Los registros que están pasando. Y esto pasa automáticamente. Yo no tengo que cambiar absolutamente nada. Yo acá puedo simplemente es jugar con el diseño. Bueno, acá lo podemos jugar con el tamaño, con las formas, por ejemplo. Listo. Tengamos siempre en cuenta, por ejemplo, guardar todo en el mismo compartment de recursos, ¿cierto? Y fíjense, cada vez que yo cambio de compartment, la gráfica pues obviamente se va actualizando. Entonces con esto simplemente yo lo que doy un save change y ya guardo ese dashboard y ya este dashboard inclusive yo lo puedo publicar, aunque no hace parte del laboratorio, pues es importante que sepan, estos dashboards yo los puedo publicar mediante HTTPS, por ejemplo, para que yo pueda tener una consola unificada, para que las personas que administren el servicio puedan ver qué está pasando con los recursos. Yo puedo interactuar con ellos de forma desagregada, por ejemplo. Entonces, pues yo acá puedo soportar diferentes tipos de tráfico. Con esto terminamos el laboratorio. Con esto ya, no va a ir acá un momentico. Este sería el resultado final que ustedes deberían ver en su laboratorio, la configuración exitosa y que estemos recopilando los datos de la BCN. Yo los invito a que así como en esta parte hagamos otro tipo de gestación, que no solamente sea el tráfico de la BCN, sino si tenemos el balanceador, si alcanzamos a desplegar el API Gateway, por ejemplo, o alguna función, trabajemos con esos recursos y exploremos qué más opciones, qué análisis estamos haciendo, la plataforma, qué análisis pues nos da con todos los elementos de monitoring, ¿vale? Esto era lo que ustedes deberían pues visualizar al final de su laboratorio. Con eso terminamos. No sé si por ahí de pronto está, creo que Diego. Sí, John, ¿qué tal?